Ya habiendo analizado justamente proyectar en base a números históricos, ¿ya? Y en ese sentido, tengamos ya nuestros balances y estado de resultados pro forma, entonces debo analizar algunos que no son de generación espontánea, o sea, que son justamente datos que muchas veces se mantienen constantes o que no están relacionados con la parte que no sufren cambios porque su característica o cualidad es la misma, pues van a formar parte de una cualidad también de exposición, porque debemos también proyectarlas, por ejemplo, los gastos operativos o los costos fijos, ¿no? Dentro de esto, entonces, tenemos uno que son las inversiones transitorias, que estos están en el rubro de financiamiento. Sin embargo, se recomienda incluir en un rubro separado, ¿no? Depende cómo estemos esto, ¿no? Pueden ser inversiones de corto plazo, inversiones de largo plazo, pero normalmente la entidad se dedica a actividades comerciales, industriales. Entonces, en tal sentido, no vamos a proyectar que vamos a hacer más inversiones en otras empresas, ¿no? Entonces, estas se las van a separar. Bien, en tal sentido, luego, el incluirlas o no, pueden hacer cambios en el capital de trabajo, sobre todo si esta es una inversión de corto plazo, como por ejemplo un DPF, eh, una caja de ahorro, ¿no? O compra de acciones o valores de corto plazo, ¿no? Que yo busque especular, ¿no? Entonces yo no puedo presupuestar cosas que voy a hacer de manera esporádica o que la decisión no se la toma con bastante tiempo, sino que son situaciones y oportunidades que se presentan en el momento. Entonces, por eso se llaman espontáneas, ¿ya? Mencionarlos justamente que el valor que de esta, ¿no? Nosotros vamos a representar justamente el valor de las mismas, detallando. Bien, entonces espontáneo. Cuando hablamos de espontáneo, hablamos de transitorio, algo que no es algo que constantemente lo efectuamos y por ende su planificación no va a conllevar un gran esfuerzo. Son situaciones, una vez más, que son de oportunidad eh, en el momento, ¿no? Y no es como, por ejemplo, que yo ya presupueste comprar una maquinaria, ¿no? Eso para a tomar la decisión de comprar una maquinaria, un equipo, yo ya estoy definiendo que necesito la maquinaria en la próxima gestión porque tengo un contrato, porque tengo un pedido grande o busco aperturar mercados, se van a necesitar vender más. Entonces, eso ya está estudiado, ya está determinado. No es algo que se tomó de la noche a la mañana. Pero, sin embargo, otras decisiones como el hacer la inversión en un DPF o abrir una caja de ahorro o comprar acciones conllevan siempre un criterio de oportunidad. Entonces son cosas que no son muy difíciles de planificar por justamente ese criterio, ¿ya? Entonces debemos planificar lo que es medible. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a buscar siempre es buscar todo lo que esté relacionado con este ciclo. Dinero, mercancía, dinero.
cuentas por pagar, inventarios, cuentas por cobrar, ¿no? Este ciclo que normalmente siempre se termina repitiendo, ¿no? Y que en el medio está compras, ventas y producción. Ese ciclo es el que debemos tener en cuenta principalmente para hacer nuestra planificación. Un enfoque con respecto al el porcentaje de las ventas. El enfoque de porcentaje de las ventas es un modelo fundamental que nosotros vamos a buscar separar las cuentas de resultados y las de estado patrimonial o balance general en dos grupos. Las primeras varían en función a las ventas y al pronóstico de ventas y las segundas en relación al financiamiento para estos bienes, ¿no? Entonces tenemos dos puntos. Uno, que el estado de resultados está relacionado directamente con las ventas y el estado del balance general o patrimonial está relacionado principalmente con el financiamiento respaldado de esta actividad, ¿no? Entonces, si lo hacemos un pequeño resumen, para proyectar el estado de resultados, debo relacionarlo con ventas. Y si quiero proyectar el balance general, debo considerar las actividades de financiamiento. Pero tú te preguntarás cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Eso está dentro de las ventas. Ya hacer el ciclo de ventas ya conlleva presupuestar eso, ¿no? Entonces, si yo quiero vender más, necesito comprar más cosas, como ya lo hemos analizado, más materia prima, comprar más activos, comprar más maquinarias. Entonces, esa relación de incremento de ventas está relacionado con el dinero que yo obtengo para hacer eso realidad. Entonces, puedo emitir acciones, puedo tener deudas, ¿no? La forma más adecuada que yo considere necesaria. Entonces tú dirás, eh, es sencillo, no tan simple, porque también tienes que tener en cuenta que encontrar una relación fundamental entre el costo y el beneficio, ¿no? Si bien voy a buscar financiamiento, no debo buscar cualquier financiamiento, sino el más adecuado, el que conlleve menor riesgo o la tasa de interés, ¿no? No por financiarme de manera rápida voy a hacer un cobro, voy a hacer un pago alto, ¿ya? Eh, de, por ejemplo, intereses, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que el interés afecta a los resultados, entonces también tengo que buscar la mejor oferta con respecto a tasas de interés. Entonces voy a buscar el mejor banco, la mejor opción. En Bolivia, por ejemplo, tenemos tasas reguladas, la tasa productiva que está fija, pero es para industrias principalmente. Si tú fueras comercial, tienes que buscar la mejor opción en diferentes bancos, ¿no? Para que te financie de manera corriente, ¿no? Una hipotecaria, una de un poco de más largo plazo, de corto plazo, sin sacrificar mucho dinero, ¿no? Entonces, hay diferentes opciones que yo pueda considerar con los diferentes bancos, desde los bancos PYME hasta los bancos más grandes, ¿no? Entonces, yo debo buscar esto. Ya lo vamos a ver esto en la parte práctica. Entonces, yo voy a hacer una pequeña planificación. Fíjense muy bien. Tengo las ventas y esto proyecto vender. El costo, la utilidad bruta, los impuestos, la ganancia
el pago de dividendos y el resultado acumulado. No nos olviden, ganancias retenidas es igual a resultado acumulado. No se olviden, dividendos pagados afecta a la cuenta resultados acumulados. ¿No? Entonces no se olviden, partidas muy importantes. Histórico es lo que ya es cerrado, por ejemplo, 31 de diciembre del 2020. Yo quiero proyectar el 31 de diciembre del 2021. El proyectado. Para eso, yo voy a obtener unos pequeños indicadores. ¿Cuál es el margen bruto de las ventas? Venta entre costo, 1.25. O dicho de otro modo, la utilidad representa justamente, ¿no?, el 80% de las ventas, ¿no? Lo único que debo hacer es dividir justamente 1000 dividido entre 800 me da 1.25. Pero si yo me voy al sentido inverso, 800 dividido entre 1000 me da 80%. ¿Y qué significa? Que el 20% es una ganancia, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, no se olviden este factor. Ya las ventas, ¿cuánto es arriba del precio? Eso vamos a determinar posteriormente. Luego la tasa de dividendos. La tasa de dividendos es igual a dividendos sobre la ganancia final, que el dividendo representa un 20% de las ganancias. Las utilidades retenidas, por ende, representan un 80%. Y aquí yo ya con esos indicadores ya puedo proyectar el estado de resultados, porque ya tengo un parámetro relación ingreso-costo. Entonces, fíjense, se supone que para el próximo año mis ventas van a incrementar en un 25%, que es tasa de crecimiento igual a 25%. Esto de la tasa de crecimiento lo vamos a ver posteriormente. Entonces indica que yo necesito, que está 25% de crecimiento. Entonces yo tengo que mis ventas a un inicio eran 1000, ¿no? Entonces la fórmula es así. Justamente ya el factor margen bruto era igual a ventas sobre costo de ventas. Yo quiero tener un margen de crecimiento de ventas de 1250. No, aquí está 1250, que es el crecimiento dividido entre el factor de crecimiento y me va a dar igual al costo. Sencillo, ¿no? Justamente cuánto yo quiero incrementar, 25%. Entonces, me falta saber cuánto es el costo. ¿Cuánto va a ser el costo para obtener ese crecimiento del 25% de las ganancias? ¿No? Porque justamente, ¿cuánto fue mi ganancia en el periodo anterior? 200. Entonces, yo quiero crecer un 25%, que sería 250, ¿no? Y aquí, si yo hago el cálculo sencillo, ventas es igual a 1250 menos costo de ventas 1000, representa un margen bruto de 250. ¿Y cuál era el margen bruto anterior? Era 200, ¿no? El margen bruto anterior era 200 y ese 200 representa el histórico. Y ahora con un crecimiento del 25%, pues mi ganancia va a ser 25% más, ¿no? Así, sencillo. Estos son valores históricos. Considerando el impuesto a las ganancias, que es un 35% efectivo, entonces los impuestos a pagar van a ser justamente los siguientes. Un incremento del 35% al ingreso anterior, entonces este debe incrementar 88 bolivianos, ¿no? Aplicando la tasa al impuesto.
Pero si se fijan, anteriormente yo pagaba solamente ya un importe mucho menor, donde lo veo en el estado de las ganancias, 70, ¿no? Pero ahora aumenta a 88. Y luego, ¿cómo resultó la ganancia final? Esta ganancia final, producto de que de la utilidad antes del impuestos, considerando acá justamente que 100% menos 35%, ese 35% era la tasa de impuestos, me da 65% que es mi ganancia final, fuera de impuestos, ¿no? Utilidad después de impuestos, ¿no? Entonces yo ya tengo ese enfoque. Y lo último que me queda es pues pagar la utilidad. Entonces nosotros definimos que los dividendos a pagar representaban un 20% de la ganancia final, históricamente hablando. Entonces voy a aplicar esa misma alícuota con mi nueva utilidad final. Aquí está. Entonces este valor representa dividendos. Y esto mi utilidad acumulada. Ya tengo proyectado mi balance. Ahora vamos a proyectar el balance general. El balance general se proyecta de la siguiente manera, considerando uno. Para planificar siempre debo considerar que voy a vender más. Dos, que si vendo más va a aumentar mis cuentas por cobrar. Tres, voy a necesitar optimizar el inventario entre compras, inventario inicial y el consumo. Cuarto, voy a necesitar endeudamiento. Y quinto, debo considerar el efecto de la utilización de la propiedad, planta y equipo, o sea, de la capacidad instalada. Si yo, como digo en el primer punto, voy a vender mucho más, voy a requerir también más maquinaria, por ende voy a tener que comprar más. Y esto va relacionado con el cuarto punto. Y como nuestro supuesto es vender más, ya nos garantiza justamente hacer aquello, ¿no? Y con eso justamente vamos a proyectar, ¿no? Esto va a afectar a las cuentas por cobrar, esto va a afectar al inventario, cuenta inventarios. Esto no se olviden, la fórmula inventario inicial más compras menos inventario final. Eso es igual al costo de ventas. Para poder obtener mi saldo debo despejar esta variable, el inventario final. Para el endeudamiento debo conocer, uno, el capital y tasa de interés. Y por último, considerar dentro de la utilización de equipos, depreciación. Muy importante. Ahí está. Con ese ejemplo ya sencillo, podemos pasar al siguiente punto, que es un crecimiento de las ventas. Mis ventas van a crecer el 100%. Entonces todos nuestros activos van a sufrir un cambio en tal sentido. Todo esto son las diferentes proyecciones. Esto los vamos a ver en cada uno de los ejercicios dados. Entonces esto lo vamos a explicar en clases posteriores, pero en la parte práctica va a ser mucho más práctico. Entonces con esto cerramos la clase del día de hoy, ¿ya? Y la siguiente ya comenzamos con los ejercicios.